evidencia, esta sesión será grabada, y para aquellos que por alguna razón tengan dificultad con el internet, el mío ha estado fallando un poquito en estos días por las inclemencias del tiempo y la zona donde estoy. De repente me salgo por momentos y regreso. Afortunadamente es como un parpadeo y regreso, ¿verdad? Pero ok, ya está, estamos listos. Okay. Alguien que presente al paciente como si estuviéramos en el pase de visita. Nos presentan al paciente que vamos a tratar el día de hoy, vamos a atender el día de hoy. Hello, ¿alguien? Bueno, si quiere, yo lo presento, doctor. Ok, Soy Noemí. adelante. Ok, se trata de paciente masculino, 56 años de edad, es originario de la Ciudad de México, reside en Mérida desde hace 5 años, acude porque presenta dolor en cuello, pecho y brazo, que inicia 20 de diciembre a las 19 horas, con dolor Eso no precordial. sirven los padecimientos actuales. Que tú digas que algo empezó el jueves a las 19 horas no sirve para saber lo que está pasando con un paciente, sobre todo en dolor precordial. Lo importante es saber las horas o minutos de evolución, porque de esto deriva la ventana terapéutica y la interpretación de los marcadores bioquímicos. Les he dicho desde el año pasado, no pongan fechas. Esta es la razón por la que les digo que no pongan fechas, porque ustedes entonces ponen que empezó a las 9 y no entienden entonces cuál es la relevancia de conocer los tiempos y cómo estos fundamentan la toma de decisión. Además, se les retroalimentó en la historia. Preséntenlo bien, por favor. No soy del equipo, pero lo estoy presentando. El equipo, entonces, ¿dónde está el equipo que conoce este caso? Son 5 personas, ¿dónde están? Sí, buenos días, doctor. ¿Quiénes son? Somos Gómez, Cárdenas, Huicar, Sánchez y Lara. Preséntenlo como es debido, por favor, y desde hace rato que tendrían que estar presentando ustedes. Se les pidió, ¿por qué no están participando? Sí, disculpe. ¿O lo van a presentar o no lo van a presentar? Sí, doctor. Por favor. Es un paciente que tiene un inicio súbito de dolor precordial. Inicia a las 7 de la noche con reposo. Que no me den la maldita hora, que me digan cuánto tiempo tiene de evolución. Acabo de dar la explicación de por qué no se presenta que empezó a las 7 de la noche. ¿No lo escuchaste, doctor? Sí, disculpe, doctor. Bueno, es un paciente que inicia con un dolor súbito de 5 horas de evolución en reposo tipo opresivo con intensidad 8 de 10 en la escala EVA, sin desencadenante específico en hemitórax derecho irradiado al cuello, mandíbula, brazo y región suboccipital ipsilateral. No cede con el reposo ni con cambio de posición y dura poco más de 30 minutos. Okay. Al día siguiente se repite este dolor. Esa resolución de su cuadro de que duró 30 minutos. El día antes de la valoración, ¿a cuántos días antes de la valoración? Un día antes de la valoración. Entonces el padecimiento no empezó hace 5 horas. Empezó hace 24 horas con un episodio, ¿o cómo está? Porque ve lo que estás diciendo. Por eso no pueden poner fechas y horas. Por eso.
porque no se entiende cuando estamos en el futuro. ¿Cuándo empezó? ¿Hace cuántas horas se empezó? ¿Cuánto duró? ¿Y cuántas horas antes de la valoración apareció el segundo episodio? Y si se quitó o no se quitó con algún manejo, si fue espontáneo el retiro del dolor. Eso es lo que necesitamos saber. Esto es un padecimiento actual. Están en quinto, amiguitos. Están a 6 meses de su última clase. Tienen que poder con esto. Pueden volver a presentarlo. Este es un paciente masculino de tal edad con estos antecedentes relevantes que tiene un padecimiento iniciado hace tantas horas, caracterizado por... Es la presentación de un paciente. Hemos trabajado todo el año pasado. Preséntenlo, por favor. Se trata de un paciente masculino de 56 años que refiere dolor de inicio súbito con las características que se había mencionado, opresivo 8 de 10, que inició hace 24. Posteriormente se dio, y él había referido que duró 30 minutos y que remitió en forma espontánea o remitió con manejo. Queremos saber qué le está pasando a su paciente y queremos saber la historia. Había mencionado que remitió de forma espontánea. No es primordial, se quite con fármaco. Gracias. Ajá. Posteriormente continuó hace aproximadamente 12 horas, por lo cual había acudido al servicio de urgencias. ¿Qué pasó hace 12 horas? Porque si se le quitó no puede continuar. ¿Qué pasó hace 12 horas? Pues reapareció, por así decirlo. Por así decir, ¿reapareció o no reapareció? Sí, así dice que miren, yo no soy nadie en comparación a una demanda que puedan tener en donde tengan que sustentar lo que está en su nota. Ustedes creen que los estoy maltratando, pero los estoy preparando para lo que viene adelante. Además con juicios orales, por si no sabían. ¿Reapareció el dolor o no reapareció? ¿Cuándo reapareció? ¿Cuánto duró? ¿Y cómo se quitó? Reinició hace 12 horas reinició hace 12 horas y aumentó de intensidad, según él menciona, con las mismas características, pero con más intensidad, agregándose disnea en reposo, que no mejoró con el cambio de posición, a lo que antes había mencionado, y vómito de contenido gástrico en un par de ocasiones, por lo que decidió acudir a urgencias, en donde se trató con nitrato y no se consiguió el alivio del dolor. Ok. ¿Cuánto tiempo duró? Eso, misma historia. No mencionó en cuánto tiempo se prolongó. Es el tipo de preguntas que tienen ustedes que hacer. Por eso es un interrogatorio dirigido. Por eso, pues se los hemos dicho mucho. Tú, ya sé que este no lo interrogaste ahorita, sino que fue el año pasado. Pero tú vas a decir, bueno, tiene dolor y se me quitó. Oiga, ¿en cuánto tiempo se le quitó? ¿Por qué nos interesa el tiempo, doctor? Porque hay que conocer es parte de las características y esto puede influir en si hay o no un compromiso vascular importante. Claro, porque angina e infarto, esencialmente el tiempo es importante para hacer la diferencia, ¿no? Sí. ¿Tiene angina o infarto según la clínica? Pues al parecer es infarto. ¿Cómo lo sustentas? Porque pues no se dio al administrar medicamento. Y pues es un dolor intenso y por las Pero no características... sabemos si se quitó en la primera media hora, ¿no? No. Pero me apoyo en lo que es la administración del medicamento para decir que no se dio con... Ok, dijo él que no se dio con el manejo. Pues en urgencia se le administró nitrato y no se dio. Ok, gracias. Y entonces, ¿qué más? ¿Ese es todo el padecimiento actual? Sí. Sí. Ok.
¿Qué se tiene que pedir de que haya la exploración física? Pues en lo relevante nos dice que no hay plétoro yugular, el pulso carotídeo está presente, el tórax es simétrico, precordio rítmico. Al momento de en la auscultación no hay algo raro en los pulmones, no hay fenómenos agregados ni el abdomen. Pues básicamente solo en los laboratorios se podría justificar algo, porque al momento de la exploración física no hubo algo agregado que llamara tanto la atención. Pero los negativos importantes están allá, ¿no? ¿Por Sí. qué preguntaste la auscultación cardíaca y pulmonar y el edema y la hepatomegalia? Por el caso de que hubiera alguna complicación derivada de que pudiera estar todavía el fenómeno como tal. No, esa no es la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Alguien más la sabe? Para ver si tenía datos de insuficiencia cardíaca, doctor. Claro. ¿Por qué haría insuficiencia cardíaca? Por el infarto. Claro. ¿Y qué otras cosas podría hacer? Arritmias. No tiene que ser el equipo, cualquier otro. Claro, Sí, cualquiera. Ok, sin datos de insuficiencia cardíaca ni ritmo. De los casos pueden hablar. A ver, no se oye, están abiertos muchos micrófonos. A ver, vuelve a intentar. Natanael. Bueno, en exploración física es importante para descartar otros diferenciales que nos hagan de todos los diferenciales de dolor torácico. Yo creo que sí, en sentido estricto sí, pero con el cuadro que tienen muy característico de dolor precordial en 2 episodios que fue manejado con nitratos, creo que ir a buscar en este punto si es costocondritis no es la principal idea. La principal idea es lo que nos dijeron, es ver si tu paciente tiene arritmia, edema pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha. Eso es lo que te interesa en primera instancia. Dentro del hecho de que decidieron darle nitratos, se asume que descartaron espasmo esofágico, reflujo, costocondritis, todas esas cosas, ¿no? Porque hay una decisión y además son 2 dolores episódicos, agudos, es decir, esto ya pasa del diferencial a las complicaciones, como nos dijeron al principio. ¿Sale? ¿Qué necesitamos para saber si efectivamente está infartado? ¿Cuántas horas me recuerdan hace del último episodio de dolor? 12 ¿Hola? horas. ¿Cuántas? 12. 12. 2. Ok. ¿Cómo le hacen para distinguir esto? Si es infarto o no, para cerciorarse por favor. Electro. Pues, se debe tomar un electrocardiograma a los 10 minutos al ingreso. En dado caso, como fueron 30 minutos del dolor, podríamos sospechar de un infarto. Tomamos de biomarcadores cardíacos, en este caso troponina también. Ok. Tenemos esos resultados. ¿Pasó lista, doctor Sierra? Doc. No le oigo, está cerrada su micrófono. Sigue cerrado su micrófono. No pasé lista.
Los vamos a pasar ahorita que les tengo tanto cariño, ¿no? Que me han hecho tan feliz la mañana. Dejen que estoy abriendo la lista. Pon mientras los labs. Ahí están allá. Deja ver si podemos hacer esto un poco más grande porque está muy chiquito. El equipo deje de responder las preguntas. Es para todos los demás. Sí, claro. Pues el equipo quiere lavar sus culpas, doctor, si no podía presentar al paciente. ¿No pueden hacer más chiquito el cuadro para que nos dé más trabajo leerlo? ¿Por qué no agrandan la letra? Pero se les envía a todos el laboratorio. Sí lo sé, pero para poder discutirlo vale la pena tenerlo en pantalla. ¿Qué es relevante allá? Nada. Ah, sí. A ver. No hay nada. No nos están poniendo los laboratorios que dijeron que son importantes para tomar la decisión. Solo, doctor, solo la ligera elevación del ya lo CKMB. Vi. Está, CKMB, secretincinasa y CKMB, ya lo vi. Pero la otra troponina T no muestra nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Está infartado o no? Con ese laboratorio, ¿está infartado o no? Equipo, no el equipo, Sí. demás. Juan José. Sí. ¿Valdría la pena tomarle varios biomarcadores para ver si tiene curva dinámica? ¿Qué marcador cuentas? ¿Con qué marcador cuentas? Bueno, ahorita tenemos la troponina, pero la troponina ahorita no puede... tienes la troponina, tienes el CKMB. La troponina no está reportada, así que no cuentas con ella, ¿o sí? O sea, tiene 6, pero tarda en elevarse de 6 a 12 horas. Pero ya tiene 12 horas tu paciente. Sí. Si tarda en elevarse de 6 a 12 horas y ya pasaron 12 horas y no se ha elevado, ¿por qué crees que sea? Porque pues quizás no fue un infarto. Porque ya no se va a elevar. Ahora la CKMB, ¿cuándo sube y cuándo baja? En las 4 horas, más o menos. ¿Alguien más para ver? ¿Alguien lo sabe? Sube a las 4 horas. Normalmente eleva durante 4 o 12 horas posterior al infarto y luego regresa a su normalidad a las 36 a 48 horas. O sea que tendría que estar elevado ahorita. Hola, ¿quién fue la que lo dijo? Yo. ¿Quién es yo? Mira, pues le dice que sube a las 4 o 12 horas y el paciente empezó hace media hora el cuadro, pues no necesariamente. No lo empezó hace media hora, fue toda la batalla que tuvimos de la narrativa del padecimiento actual y cómo eso complicaba el asunto. Ellos dijeron que 24 horas antes tuvo un primer episodio que duró 30 minutos y se quitó solo. Y luego 12 horas antes de la valoración tuvo otro episodio que lo había llevado al hospital y que le dieron manejo con nitratos y no mejoró. Entonces, todavía que hay algo que no están viendo. Yo no sé si alguien ya se dio cuenta de cuál es el cuestionamiento que podríamos hacer de los laboratorios. Pero así van a tener que trabajar cuando estén con pacientes, pensando en todas estas variables. ¿Cuál es el problema con estos laboratorios o con la información de que disponemos acerca de estos laboratorios? A ver, levanten las manos, si no, no sabemos quién. Tienen que levantar la mano.
José Manuel. El tiempo en el que fueron tomados. Explícate un poco mejor. O sea, dependiendo si fueron tomados al momento del ingreso o a lo largo de la evolución del paciente, o sea, no detallan qué fechas fueron. O en qué momento. Justo eso es el punto. Necesitamos saber a las cuántas horas de que llegó a urgencias o a las cuántas horas después del segundo episodio de dolor se tomaron estos laboratorios. Porque estos laboratorios, si se tomaron cuando llegó y le pusieron los nitratos, nos están reflejando si el evento de ayer fue un infarto o no, pero no me dicen si el evento de hoy es un infarto o no. Esa es la diferencia. Así que la nota tendría que decir, en casos como este, al cuánto tiempo después de iniciado el dolor fue que se tomaron los laboratorios para que nosotros podamos entender si vamos a utilizar esa negatividad de troponina y de CKMB como descarte de infarto o como prueba basal sobre la cual tenemos que hacer una segunda medición. Eso tiene que estar en la nota. Si no está, no podemos interpretar los resultados. ¿Sabemos ese dato o no lo sabemos? Equipo que presenta el caso. No lo sabemos, doctor. No lo sabemos. Cuando ustedes tengan enfrente otro paciente de estas características, deberán entender en su vida futura que es importantísimo que consignen estos datos de tiempo de evolución en días, horas o minutos, porque de ahí se sustentan las decisiones diagnósticas y terapéuticas. Entonces no lo sabemos. ¿Cuál es el siguiente laboratorio? Ese no es el siguiente laboratorio. El que está en la diapositiva 6. Ah, no tiene relevancia. Está bien, pon el electro. Lo podemos hacer más grande. ¿Qué nos dicen? ¿Quién nos dice algo de este electro? ¿Lo puedes hacer crecer un poquito más hasta que llene la diapositiva por lo menos a lo alto? Gracias. ¿Alguien de los 36 presentes? No. Por cierto, vamos al pase de lista. ¿Está Andy Cáceres? Sí, doc, presente. Cárdenas Díaz, Cassandra. Presente. Laura Cerda Parra. No está. Ok. Díaz Ramírez. Presente, doc. Durán. Presente. Sib Sonda. Presente. Gracias. Gómez Pérez. Presente. González Castillo. Presente. Hipo. Presente. Lara Palma. Ya. Presente. Matías, Cindy Matías. No está Cindy Matías. Ok. Itec. Presente. Novelo Burgos. Presente. Pat Cruz. Presente. Peña. Presente. Ruz. Presente. Sánchez Piña. Presente, doctor. Sierra. Presente, doctor. Cuicap. Presente. Aham. Vega. Presente, doctor. Villa Gómez. Presente. Ok. Ayón. Presente, doctor.
Astarrachean. Presente. Carvajal. Presente. Chan Escalante. Wendy Chan. No está. Ok. Cortés Carmona. Julio Cortés. No está. Amira Enríquez. Presente. García Conde. Presente. Guzmán Pérez. Presente. López Morales. Presente. Marín Morales. Cristina Marín. No está. Ok, Martínez González. Presente. Mezquita. Presente. Morales Canul. Roberto Morales Canul. No está. Ok. Pérez González. Presente. Rodríguez Gil. Presente. Sabido. Presente. Sánchez. Presente. Sosa. Presente. Pinal. Presente. Padal. Presente. Perfecto. A ver, tenemos aquí a alguien. Doctor, disculpe, Sí. soy Julio Cortés. Tuve problemillas ahorita, pero ya estoy. ¿Julio aquí. quién? Julio Cortés, doctor. Cortés. Ok. Muy bien. Perfecto. Sí, ya vi que algunos están con eso. Que me avisen. Sale Sánchez Job. Es sobre lo que preguntó del electro. Sí, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, estoy viendo que en la imagen de abajo a la izquierda, creo que son las derivaciones 1, 2 y 3. Hay unas ondas que son llamadas T picudas, que en ciertas ocasiones, en este caso con el paciente, reflejan isquemia. Ok. Natanael. Bueno, si consideramos la primera aparición del cuadro, ya estaría más avanzado lo que viene siendo los cambios electrocardiográficos. Y para el segundo episodio, igual no sabemos. El primer cuadro no fue un infarto porque Sí. tienes marcadores negativos, lo cual asumo que es al ingreso. Okay. Y bueno, aquí dice que son a las 10 de la mañana estos laboratorios que se habían tomado. Y el paciente ingresó, un momentito, me parece que a las 2:30 de la mañana. Entonces ya pasaron 8 horas. Ya debería estar más, ya deberíamos al menos saber depresión la elevación del segmento ST a estas horas. A menos que sea un infarto sin elevación del ST. Sí, exactamente. Pero ya tendríamos que tener marcadores. Exactamente igual. Pero no los tenemos. Si esto es, como tú dices, 8 horas después, eso quiere decir que tendríamos que tener marcadores. Alguien se acaba de conectar y no estuvo en el pase de lista, que me dé su nombre. Sí, doctor. Cristina Marín. Ok, perfecto. Te está fallando el internet, ¿no es cierto? Sí, bastante. De hecho, me saca de la sesión y me regresa y es un rollo. Disculpe. Ok, no te preocupes, no, porque es una cuestión de internet, está bien. Solo que yo sepa, pues, ¿no? Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces, entonces, ¿está infartado o no? Al menos tras la valoración de los laboratorios y el electrocardiograma, sospecho de una angina inestable. Bueno, esa es la primera decisión que hay que tomar porque
si está infartado, hay una ventana para hacer en cateterismo, técnicas de revascularización, pero si lo que tiene es una angina y no está infartado, entonces no importa el tiempo que haya transcurrido, podemos hacer terapéutica vascular, ¿no? Entonces, alguien de aquí defiende que su paciente de hecho sí se infartó. Alguien más se conectó. ¿Quién más se conectó que no estuvo en el pase de lista? Ok, no importa. Si no levanta la mano, pues no la levanta. Entonces, ¿alguien defiende que este paciente esté infartado? ¿Nadie? ¿Qué hay que hacer entonces con él? ¿Hola? ¿Qué hay que hacer con este paciente? Bueno, si aún sigue con la sintomatología, de darle tratamiento y tratamiento para todas sus comorbilidades, porque decía que no tiene mal apego. Y entonces, levante la mano para que podamos capturar quién es. Es Natanael López Morales, doctor. Ya que deje de hablar Natanael, que solo él está llevando. Nadie más habla, si él hizo una pausa suficiente para que alguien más quiera participar. Voy a hacer una pregunta abierta, ¿puedo? Sí, doctor, por favor. ¿Es el mismo tratamiento que puede recibir un paciente si se trata de un infarto, de una angina inestable o de una angina estable? No, pues, doctor, se le inactivó el micro. No se oyó su pregunta. Activado. Está activado. Vuélvala a hacer, por favor. ¿Ahora? Sí. El tratamiento es el mismo si se trata de una angina que si se trata de un infarto. Igual, si el tratamiento es el mismo si es una angina estable que una angina inestable. Pregunta abierta. Que no sea Natanael, parece que es el único que estudió el tema. Sácil. No, el tratamiento no es el mismo. Por eso es la importancia de establecer qué era lo que teníamos que determinar en nuestro paciente, de cuál se trata. Ya vieron la importancia de tener que establecer cuál de los tres, ante cuál de los tres estoy presente, porque la decisión de qué va a ser mi tratamiento depende exclusivamente de ese diferencial, porque no se tratan igual. ¿Ok? Entonces, si nos quedamos con el diagnóstico de angina inestable, ¿cuál sería su tratamiento? Vayan dictando su tratamiento, dejaron de compartir la pantalla, propongan el tratamiento. Julio César. Pues si fuera angina inestable, si sigue con la angina de pecho, creo que se le debe dar nitroprusiato, ¿no? El nitroprusiato sirve para emergencia hipertensiva. Es un potente vasodilatador no selectivo. ¿Tu paciente tiene emergencia hipertensiva? No, doctor. ¿Tiene hipertensión? ¿Por qué le daríamos nitroprusiato? ¿No estás seguro que ese es el fármaco? ¿O porque empieza con nitro te estás confundiendo? A lo mejor me estoy confundiendo, doctor. Ok. Claro. Sácil. En este caso le podremos dar un beta bloqueador, o un bloqueador del canal de calcio. ¿Cuál? Usted es el médico, usted decide cuál. Amlodipino. Ok. ¿Por qué quieres hacer eso?
para evitar, o sea, al bloquear canales de calcio se evita, no sé, el espasmo que está causando la angina. Ok, mejor que ¿lo hace mejor que los nitratos? ¿Esa es la función del bloqueador de canal de calcio o del beta bloqueador? ¿Nadie va a opinar al respecto? Emily. Bueno, es que normalmente el nitrato se administra cuando está teniendo el dolor. Pero ella está proponiendo un beta bloqueador o un bloqueador de canal de calcio. Dijo que eso iba a servir si estaban para manejar el dolor. Entonces mi pregunta es, ¿este es el motivo real? No. ¿Cuál es el motivo real? ¿Quién lo está diciendo? La contracción cardíaca. A ver, hay otra mano. ¿Quiénes son? Ah, son los mismos tres. Claro. Son los mismos tres. Natanael, Sasi y Cortés. ¿Alguien más que quiera participar? Pamela. Pamela Guzmán. Un beta bloqueador, yo creo que con nitratos, porque tiene taquicardia, me parece que es de 100, bueno, no veo mi historia. ¿Cuál es la función de los beta bloqueadores en estos pacientes? Para disminuir la angina. Saúl. Bueno, los betabloqueadores más que nada sirven para evitar el estrés sobre el corazón, de tal forma que se prevengan futuros episodios de angina. ¿Cómo es que evita el estrés sobre el corazón? Es correcto. Disminuye la excitabilidad cardíaca. Camila, ¿qué más hace? ¿O cierra calcáneo? Es inhibición de la actividad adrenérgica. Reducción del consumo de oxígeno. Sí. Igual disminuyen la contractibilidad, la frecuencia, la presión arterial. Entonces, esa es la razón tanto de los bloqueadores de canales de calcio como del betabloqueador. Preferentemente del betabloqueador es reducir el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca y con esto reducir la emergencia de nuevos eventos. No es el manejo del dolor puramente como manejo del dolor para el evento agudo, es una prevención de eventos futuros o una limitación del daño en zonas de penumbra. Eso es lo que está haciendo el beta bloqueador. Okay. Yo tengo una pregunta antes, porque de las preguntas que llegaron, Bastarrachea, no es cierto, a John Enríquez García López y Morales, ¿a ustedes les pareció que es un infarto? Porque su pregunta es de infarto sin elevación del ST y que cuál escala iban a utilizar para evaluar el riesgo. ¿Me pueden decir cómo o por qué sustentaron que sí era un infarto y en función de eso narrar su pregunta, como ya saben que se tiene que hacer? No, doctor, no lo tomamos como infarto, sino que en la literatura mencionan que el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST puede caer como clasificación en infarto sin elevación del ST o angina inestable. En este caso, nuestra pregunta iba a la englobación de los dos, de cuál se trataba, porque dependiendo de ahora sí que
si se trataba de uno u otro y el riesgo elevado o que sea leve, cambiaba el tratamiento en cuestión a los fármacos que se debían de administrar, porque en sí las familias de los fármacos eran las mismas, pero había ciertos fármacos que eran mejor para uno que otro. No iba a infartos, sino que al síndrome coronario sin elevación del segmento ST. A síndrome coronario, ok, sin elevación del ST. Muy bien, y entonces, ¿qué sale? Entonces la pregunta si funciona. ¿Qué encontraron? Tienen dos escalas, Grace y Timmy. ¿Qué salió? ¿Hola? Bueno, nuestra pregunta fue que en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, es la escala Grace superior a la TIMI en cuanto a la estratificación del riesgo. Y bueno, los resultados fueron que la escala Grace fue menor en consideración a los hallazgos resultados en la predicción del riesgo que la escala TIMI. En este caso, la escala TIMI fue mucho mejor para estratificar el riesgo en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Cuál recomienda la guía de práctica clínica? La guía de práctica clínica recomendaba cualquiera de las dos. Por eso es que nosotros nos dedicamos a buscar qué escala en los estudios actuales está más recomendada o ha demostrado mayor beneficio o eficacia. Ok. Se justifica también. Perdón, doctor, se le fue la señal. Eso también justifica su pregunta. Ajá, es correcto. La guía práctica no incluye una de las dos y yo quiero saber cuál de las dos es mejor. Si hay... Y la conclusión fue que la escala TIMI fue superior, pero inclusive en nuestros artículos y la mayoría de los artículos que estaban mencionan una escala más, que es la escala HERT, que es todavía superior a estas dos. Entonces, como que esta escala todavía no es conocido en las guías o no están establecidas, ni siquiera se mencionan. Entonces es como que un dato extra que encontramos que todavía es superior a la TIMI y a la Grace. O sea que podrían hacer esta pregunta en una futura oportunidad. Exactamente. Muy bien. En este paciente, ¿qué riesgo establecía cada una de esas escalas? Porque eso es lo que falta. Falta que lo aterricen a su paciente. En este paciente, ¿qué riesgo determinaba cada una de las escalas? Si era el mismo o era diferente. No la aplicaron a su paciente. Entonces no están aplicando el contexto del paciente. Esa sigue siendo una deficiencia en sus fichas de trabajo. Acuérdense, es para aplicar en este paciente que estamos manejando. No es solo para conocimiento general, sino en este paciente qué riesgo me establece una, qué riesgo me establece otra o qué riesgo me establece hasta la tercera que dijeron. Para que yo entonces pueda decir cuál es la que, si me da lo mismo, pues voy a llegar a la conclusión de la guía de práctica clínica. La que yo utilice me va a llevar al mismo resultado, aunque la evidencia diga que una es mejor que otra. Pero si da diferente, entonces voy a agarrar lo que me dice la evidencia. Voy a aceptar la que me determina el riesgo del paciente, la mejor. Ahora estamos, de repente la escala tiene datos que mi paciente no los tengo y por eso no la puedo aplicar. Sí, no lo pusimos en el archivo, pero lo acabamos de calcular. En la escala TIMI tiene 2 puntos y esto se traduce a que tiene un riesgo menor a padecer complicaciones cardiovasculares mayores a 30 días. Okay, la otra.
Bueno, en este caso solo sacamos Timmy porque el Timmy era superior a la Grace, pero ahorita lo saco igual. Ok. El tratamiento que le darían, dijeron que incluye beta bloqueador. ¿A qué dosis manejaríamos ese beta bloqueador? ¿A dosis alta o a dosis estándar? Carvajal, Mezquita, Rodríguez, Sabido y Tinal. Doctor, la respuesta a nuestra pregunta fue Pregunta es esta, la hicimos por esta razón, encontramos tantos pacientes, estos fueron los diseños. A ver, otra vez. Presenta la ficha. Perdón, de acuerdo a nuestra pregunta, es la administración de dosis altas de beta bloqueadores superiores a las dosis bajas en la supervivencia de pacientes postinfarto agudo. Pues nosotros encontramos, revisamos 8 artículos y que incluían a 1.904.000 pacientes. Y encontramos que a largo plazo las dosis altas de beta bloqueadores no demuestran un mayor beneficio, pero, o sea, para evitar complicaciones en comparación a las dosis que se utilizan habitualmente, o bajas. Un periodo de un año. Hermano, ¿analizaron efectos secundarios? ¿Efectos adversos o secundarios? No, doctor, en realidad fue supervivencia. Ok, y no es diferente con la dosis más alta, que obviamente va a generar un costo mayor. No, sí, no hay diferencia. Ok, listo. Entonces su recomendación es que se utilice ¿cuál? Que se utilice la dosis habitual. Sí, la baja. ¿Qué más le darían de tratamiento a este paciente? Regresemos a sus diapositivas. ¿Algún comentario sobre el tratamiento que tiene indicado allá? Bueno, veamos. Disculpe, doctor, ¿no se alcanza a ver el tratamiento en la pantalla? Sí se alcanza a ver, está dieta blanda, reposo absoluto sobre salina, vigilar pulsos, ácido acetilsalicílico, atorvastatina, ¿sí está? ¿Quién más ya llegó de los que no estaban? A ver, les han de haber avisado en el chat que se conecten. ¿Quién ya se conectó? Yo, doctor, Cindy ¿Quién Matías. eres? ¿Quién eres? Matías Cap, Cindy. Cindy. ¿Dónde andabas? Matías Cap. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no estabas conectada hace rato? Disculpe, doctor, mi internet está fallando y no lograba entrar. No lograbas entrar. Ok. ¿Quién más se conectó? Yo, doctor, Chan Escalante. ¿Cuál es el motivo? Igual tuve problemas con internet. Ok. Igual yo, doctor Morales Canul. Hay que avisar desde el momento del inicio de la sesión cuando tengan el problema a alguno de sus compañeros o al profesor a través del chat. Laura ya llegó. Si tienen además un chat, o sea, por supuesto. Si yo fuera más suspicaz, pensaría que la explicación real no es esa, pero bueno. Qué casualidad que las tablets empezaron a funcionar después de que se pasó la lista, ¿verdad? Pero en fin.
Tengo que pensar que es así. ¿Qué más? Bueno, con ese tratamiento le daríamos... Hay dos equipos que preguntaron, no me di cuenta. Aspirina versus terapia dual. Entonces preséntenme las dos a ver si coincidieron. El equipo de Cerda, Dulcibi, Poma y Peña primero y luego el de Cárdenas, por favor. Sí, doctor. Bueno, nosotros comparamos, nos hicimos la pregunta de si la terapia antiplaquetaria dual es superior a la monoterapia para la prevención de reincidencias. Ajá. Y bueno, esto nos lo preguntamos porque la GPC recomienda esta terapia antiplaquetaria, pero también se menciona que hay un alto riesgo de efectos adversos, incluso de costos, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos hicimos esta pregunta para ver si realmente ofrece un beneficio claro. Y pues encontramos 128 artículos, de los cuales 10 fueron relevantes y escogimos 5, fueron todos ensayos clínicos. Y de los principales resultados, pues fue que la terapia dual sí ofrece mejor pronóstico para prevenir reincidencias comparada con la monoterapia, pero también hay un alto riesgo de hemorragias en aquellos pacientes que se les administra. Entonces hay que tener cuidado en seleccionar bien a quiénes pacientes se les puede administrar, porque en los estudios que analizamos utilizaban pacientes con alto riesgo y con bajo riesgo. Entonces, por eso hay que individualizar el tratamiento. En el caso de nuestro paciente, pues tiene varias comorbilidades. Por eso nosotros pensamos o consideramos que realmente hay que utilizar la monoterapia, pero esta fue nuestra conclusión que tuvimos. Pero, otra vez, ¿por qué recomiendas monoterapia? Porque la terapia dual a 12 meses se evaluaba en la mayoría de los pacientes. O sea, ofrecía ventaja, pero también un mayor riesgo de hemorragia. ¿Tienen alguna...? Paciente, ajá. Pero nuestro paciente era de bajo riesgo para reincidencias o era de alto riesgo. Porque si es de bajo riesgo, voy a concordar que la aplicación es monoterapia, la recomendación. Pero si es de alto riesgo, entonces debe considerarse seriamente la terapia dual, porque eso es lo que nos lleva a la evidencia. Tú mismo lo dijiste, se dividían en de bajo riesgo y de alto riesgo. Alto riesgo de reincidencia si hubiera tenido un infarto. Hay que partir de la base que en este paciente no pusimos infarto. La pregunta ideal era cuál era el mejor, si la monoterapia o terapia dual en los pacientes que tienen angina y prevenir el infarto. Y luego todavía este señor es diabético. Así es. Y hay consideraciones para el diabético. Entonces, ¿era de alto riesgo o era de bajo riesgo? Bueno, en los estudios mencionaron lo de alto y bajo riesgo a desarrollar hemorragia, más que nada en eso se enfocaban. Bueno, tu paciente es de alto o bajo riesgo para desarrollar hemorragia. Sí, nosotros que era alto riesgo por las comorbilidades que tenía, porque es diabético, hipertenso, fumador. A ver, equipo de Cárdenas, Gómez. Lara Sánchez Wicap. Gracias, Emanuel.
No. Hola. Bueno. Nuestra pregunta fue la de si el tratamiento con ácido acetil salicílico era superior al tratamiento dual o combinado con clopidogrel en la reducción de trombos, o sea, pues para eventos más adelante. Realmente lo pensamos porque pues a nuestro diagnóstico era lo del infarto agudo del miocardio con elevación. Y la GPC sí menciona que cuando el paciente es de alto riesgo, que es mejor la terapia dual, o sea, a la aspirina se le agregaba otro fármaco, y en este caso, pues el que sugiere el clopidogrel. Y por eso nos planteamos esta pregunta y encontramos, pues, sí que realmente realmente lo que encontramos no era como que muy significativo. Sin embargo, en pacientes con alto riesgo, como consideramos que es nuestro paciente debido a todas las comorbilidades que presenta, como mencionaron, pues sí eran como mejor la terapia dual. Pero el problema era el costo, porque creo que llegaba a los 500 y pues la aspirina es mucho más barata. Entonces, pues sí teníamos que valorar si el paciente realmente podía cubrir ese gasto, porque pues a fin de cuentas va a llevar un tratamiento mantenido, pues. Entonces aquí no se ponen de acuerdo porque la definición de riesgo fue la misma pregunta esencialmente, ¿no? Entonces, un equipo está evaluando el riesgo de sangrado y el otro equipo está evaluando el riesgo de reinfarto. Y en resumidas cuentas, yo creo que ninguna de las dos evaluaciones es la mejor, porque como el paciente se te puede morir de sangrado y se te puede morir de infarto, entonces esencialmente yo escogería el tratamiento en función de las características de riesgo de mi paciente, que son diabetes e hipertensión, en donde se muera menos gente, porque no me importa si te mueres de infarto o te mueres de hemorragia, de todas maneras te mueres, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, la mejor manera es averiguar si en algún grupo se muere menos gente, significativamente menos gente, pues ese es el tratamiento que hay que dar, ¿no? Entonces, como el paciente diabético e hipertenso tiene más riesgo de reinfarto, que es lo que está matando a nuestro paciente en primer lugar, entonces suena razonable que en estos pacientes sea más probable que valga la pena correr el riesgo del sangrado para disminuir el riesgo de infarto. Pero la pregunta, en última instancia, no debe de limitarse a una de las dos causas de mortalidad. Y eso se los digo para que cuando lean el artículo, es que si yo fabrico clopidogrel o ticagrelor o alguno de esos, entonces yo voy a ver que la publicación del artículo sustente que se infarta menos gente, porque eso apoya la prescripción de mi medicamento y eso se llama conflicto de intereses. Mientras que si me lo reportas en muertes o me pones las dos cifras, entonces yo voy a poder entender si de verdad vale la pena para esta población. Porque lo que la gente quiere no es no infartarse. O sea, sí es no infartarse, pues, pero es no morirse, sea cual sea la causa, ¿no? Entonces tengo que ver la mortalidad en su conjunto y no solamente la cifra aislada de reducción de eventos cardiovasculares. Porque si se mueren de hecho, si me dicen que la mortalidad es la misma y a mí me das escoger entre infartarme o EBCarme, pues la verdad es que prefiero infartarme que EBCarme, ¿no? Porque si brinco el infarto la tengo más fácil que si brinco la hemorragia cerebral, ahí sí voy a tener secuelas, ¿no? Pues puestos a escoger entre, oiga, doc, ¿quiere infartarse o EBCarse? No, pues yo me infarto, la verdad es que está mejor, ¿no? Lo acaba de decir el doctor Pablo. A final de cuentas, aunque pareciera una mejor opción desde el punto de vista del médico,
hay que hacer partícipe de la decisión al paciente. Y entonces el paciente es el que va a decidir qué riesgo prefiere correr. Si el de morirse de un infarto o el de sufrir una hemorragia cerebral. Así es. Entonces es la otra manera de tomar la decisión. No es basado en la evidencia, pero tomando la decisión de acuerdo con el paciente, no de acuerdo a la creencia del médico. ¿Okay? El médico va a tener la información y las evidencias y tiene entonces que puede sugerir que yo elegiría para usted terapia dual, pero la terapia dual tiene esta consecuencia. Si no se la doy, usted corre el riesgo de reinfartarse y a lo mejor morirse por un infarto. Y si se la doy la terapia dual, usted corre el riesgo de tener hemorragia cerebral, de no morirse y tener consecuencias de determinada parálisis. ¿Okay? Y el paciente es el que al final de cuentas debiera ser quien decide con cuál de las dos opciones prefiere estar. Ok, la siguiente. Pablo. La siguiente, déjeme ver, ahí voy. La siguiente sería ticagrelor o clopidogrel, doctor. Ok. Que hizo la pregunta, nos las lee, nos las presenta, la ficha, es la síntesis de la ficha. El equipo que comparó. Buenos días. Sí, la pregunta fue si en pacientes con antecedente de infarto agudo del miocardio es ticagrelor superior a clopidogrel en cuanto a tasas de mortalidad y sangrado. Y en total analizamos, en conjunto de todos los estudios eran 27,000 pacientes y nuestra conclusión fue que ticagrelor aumenta significativamente las tasas de sangrado, pero ambos son comparables en cuanto a mortalidad por todas las causas. ¿Y la disponibilidad de los dos en México o en Yucatán? Pues en la GPC solamente se menciona clopidogrel o prasugel, pero no mencionan ticagrelor. Entonces, pues nos quedamos en este caso del paciente con clopidogrel. Porque si ustedes volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sigue fallando el contexto de nuestro paciente. El paciente, ¿dónde se está atendiendo? Aquí en Yucatán. La pregunta que tenemos que cuestionar es, ¿en Yucatán están disponibles los dos medicamentos? La GPC no lo menciona, googleo. Si en las farmacias de Yucatán, averiguo, investigo, acuérdense. Son investigadores en ciernes. Deben investigar, no pueden limitarse solamente a lo que está en el script. ¿Okay? Y entonces tener en cuenta eso, tengo que aterrizar todo lo que estoy realizando en el contexto del paciente que estoy atendiendo y dónde lo estoy atendiendo. Y si es en alguna institución, esa institución me obliga a averiguar, ¿esa institución tiene en su cuadro básico el medicamento, sí o no? No, no lo tiene. ¿Está disponible en Yucatán, sí o no? ¿Okay? Para que veamos. Y que debe partirse, vean cuántas preguntas se derivaron de dar por hecho que el paciente tenía un infarto. Y entonces nuestro paciente no lo tenía o no lo hemos demostrado. No lo pudimos demostrar con lo que tenemos a la mano. Entonces, no se está trabajando en base al análisis del caso. Y las preguntas también deben salir del análisis del caso. Entonces, si yo sustento en el caso que sí se trata de infarto,
te compro todas las preguntas que tienen relación con manejo, tratamiento y pronóstico de infarto. Pero si el paciente no lo tiene, entonces esas preguntas se salieron del contexto de nuestro paciente, porque el paciente no tuvo infarto. Vean para dónde vamos, que no deben hacerse las preguntas antes de haber analizado su equipo el caso. Eso el caso se envía mucho antes de que se vence el plazo de presentar la ficha de evidencias. Es porque tengo que analizar primero y de ahí sacar las preguntas para que yo no me salga del contexto del paciente y de lo que establece la guía y de lo que se puede hacer aquí en Yucatán. ¿Ok? La siguiente pregunta. Atorvastatina versus rosuvastatina, doctor. Ok, porque es correcto. Fíjense, el paciente, su problema principal era el infarto, pero tiene otros diagnósticos. Tengo que saber, por ejemplo, si está obeso o no está obeso, si tiene dislipidemia o no tiene dislipidemia, como es el caso del paciente, ¿verdad? Si tiene diabetes o no tiene diabetes, porque puede cambiar la situación de mi paciente. Pues si solo pongo en base a infarto, que al final de cuentas ya ni lo tuvo, entonces mi contexto era un paciente que además era diabético, que además era hipertenso, que además tenía dislipidemia, por lo tanto tenía un síndrome metabólico. Entonces, es hasta dónde podíamos llegar con los diagnósticos del paciente y por lo tanto podía salir muchas más preguntas diferentes y no limitadas a solo la problemática principal. Ok, esa es muy buena, la compramos porque el paciente tenía incluso un tratamiento de dislipidemia. Ok, la pregunta, el equipo, el presente. Ay, perdón. Bueno, no, adelante. Sería en pacientes con infarto agudo de miocardio, es la atorvastatina superior a la rosuvastatina en la reducción del perfil lipídico como riesgo cardiovascular. Bueno, en total encontramos 26 artículos con 892 pacientes y pues en cuanto a la conclusión en todos los artículos, es que la rosuvastatina tiene un efecto similar, pero ligeramente superior en la reducción del perfil lipídico, por lo tanto ayuda en la reducción del riesgo cardiovascular a largo plazo. En un estudio que se realizó en Japón también se menciona sobre el efecto en las placas de ateroma, lo cual pues nos pudiera también ayudar considerando que es un paciente diabético, hipertenso y con dislipidemia, mal control ambas, o sea, esas tres, y tiene menos riesgo, que dosis menores de rosuvastatina alcanzan el mismo efecto sin presentar, efectos adversos como sería utilizar una dosis alta de rosuvastatina. Y en cuanto a nuestra disponibilidad en el medio, ambos medicamentos se encuentran en el país, pero tengo entendido que, lo que investigamos en equipo fue que en institución solo está disponible la atorvastatina. Sin embargo, pues en el mercado, aquí en México, pues ya dije, no, se encuentra presente. Y en cuanto al precio, pues lo que investigamos es que la rosuvastatina tiene un menor precio en cuanto a la relación en las tabletas y todo lo que trae. Que vieron las diferencias, averiguaron si hay disponibilidad del otro medicamento que se está comparando, ¿verdad? Aunque no esté en la guía de práctica clínica, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Se puede incluso averiguar los costos porque entonces, ok, de estar disponible y al alcance, las recomendaciones de estar disponible al alcance del paciente, recomendaríamos en base a la evidencia establecida que se recibiera rosuvastatina. ¿Sí?
claro, como se la está proporcionando la institución y la institución la que tiene esa atorvastatina, pues continuará con su atorvastatina porque no le cuesta. Okay. Otro costo. Ok. Sodio, Doc. Dieta hiposódica. Ok. Equipo hizo la pregunta, la presentan. Sí, nuestra pregunta fue, en pacientes con antecedentes de infarto agudo del miocardio, ¿es la dieta hiposódica un factor protector para reinfarto? Nosotros, de todos los artículos que encontramos, se evaluaron 82.881 pacientes, donde 2 fueron observacionales, uno experimental y uno pseudoexperimental. Y pues se concluyó que la educación en el paciente para reducir el consumo de estudio tiene un alto impacto. Sin embargo, los artículos que nosotros analizamos, la mayoría fue de países de primer mundo como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Y igual que existe una mejor educación hacia la salud pública en esos lugares. Y en nuestro medio es más difícil que la gente sea difícil que cumpla una dieta de acuerdo a sus necesidades y sus enfermedades, por lo que tiene alto impacto el factor cultural en nuestro país, por lo que nosotros, o sea, sí recomendamos que el reducir la utilización del sodio, pero pues mucho depende del impacto. Eso lo vas a recomendar y a ver si lo hace, ¿no? Más bien. Sí. Ok. El compromiso y la obligación del médico es recomendarla porque ha demostrado una efectividad en ayudar. Si la realiza o no lo realiza, desde luego, depende del paciente. Por eso decíamos, hay que involucrar al paciente en la decisión y él tiene a final de cuentas la última decisión. Si él decide no seguir la recomendación, pues lo único que le puedo es explicar de no seguir usted este cuidado de la dieta, pues los riesgos seguirán siendo este. Si nosotros le informamos al paciente, pero tenemos que aprender a respetar que la decisión última la tiene él. El médico recomienda, receta, elige lo mejor para querer ofrecérselo a nuestro paciente. Y la otra es que además esté disponible, ¿no? Hay que decirle cuánto sodio se le llama a dieta hiposódica. ¿Y cómo puedo saberlo? Ustedes van a ver ahorita en todo lo que se vende de alimentación, todas dicen porque es un conservador, es precisamente una sal de sodio, ¿ok? Que todos dicen exceso de sodio, y a más alimentos procesados o alimentos consumamos, pues estamos consumiendo grandes cantidades de sodio. Ya lo traen todos estrictamente. Y recordar que el sodio es un conservador, porque acuérdense, cuando no existían las neveras en la antigüedad, la carne se salaba, se tasajeaba al animal, se salaba y se colgaba, era salada y seca. Así se conservaba porque no había neveras. Ahora hay neveras. Ok, ¿queda alguno? Queda una, doctor, que habla del manejo de revascularización percutánea versus injerto. Tengo un problema con esta pregunta porque yo les dije que
que tenían que asegurarse de que la decisión de que fuese percutánea o fuese derivación con injerto vascular, que si no dependía, ¿de quién dependía? Porque si depende de la gravedad de la obstrucción, entonces la pregunta es ociosa, porque si el paciente no se puede destapar con cateterismo y le tienes que hacer un injerto vascular abierto, pues entonces no es una decisión, no es una opción, pues, y que si la decisión reside enteramente en el médico, es entonces que la pregunta tenía sentido, pero el equipo no me contestó. Entonces, no sé si ahorita me pueden contestar esa pregunta. Pues sí, o sea, nosotros encontramos varios artículos. Bueno, en sí, nuestra pregunta fue... Sí, la pregunta que estoy haciendo es, cuando tú vas a hacer un procedimiento de revascularización, la decisión de hacer la intervención coronaria percutánea o hacer una derivación por injerto, ¿es algo que es potestad del médico o depende del grado de obstrucción vascular? Por lo que encontramos, depende del grado de obstrucción y también de los... ¿Perdón? Si depende del grado de obstrucción y hay pacientes que son forzosamente derivados a la derivación por injerto, entonces, ¿cómo se fundamenta la pregunta? ¿En quiénes esta pregunta es razonable? En los pacientes en los que se demuestra que la obstrucción es porque no tienen posibilidades de otra alternativa. Juan José González, perdón, a ver si no me adelanté. Sí, igual soy del equipo y bueno, encontramos que la Asociación Americana del Corazón lo recomendaba en pacientes diabéticos en especial, ya que ellos tienen, o sea, favorecen la aterosclerosis y eso hace que cuando se hace PCI necesiten revascularización más temprano. Entonces tendríamos que operarlo, o sea, tendría que someterse al procedimiento de nuevo. Entonces, lo que estoy preguntando... hay pacientes entonces se puede hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no? Hay pacientes que quedan existen pacientes en los que se podría hacer cualquiera de las dos cosas, ¿es el médico el que va a decidir? Esa es mi pregunta. ¿Ah? Sí, bueno, en uno de los artículos que... A ver, dime. Yo había en uno de los artículos que había encontrado, no decía como tenía que tener determinada obstrucción para que sea uno u otro. De hecho, fue como aleatorizado, o se hacía uno o se hacía otro. Solamente se consideraba que en los grupos como que estuviera homogéneo, que todos tuvieran las mismas obstrucciones, la misma edad y el otro grupo también. Pero no mencionaba el artículo como vamos a usar en tal uno por la obstrucción. Entonces yo No de ahí puedo concluir que no depende, pero eso fue del artículo que encontré que se hizo como en agarraron pacientes. gente en la que se... ¿Y cuál fue su conclusión ya en esas condiciones? Que la cirugía de injerto por derivación de arteria coronaria era mejor que la CPI. Bueno, ese es el que yo encontré en esos pacientes. O sea, no tenían mucha diferencia entre los dos, pero a largo plazo era pero ese es tu muy artículo. poca Ese es tu artículo. Sí, o sea, en nuestra ficha igual. Sí, claro. Lo que queremos no es el injerto resumen de un artículo, lo que queremos es el resumen de los 5 artículos. Sí, o sea, nuestra conclusión de la ficha fue esa. Sí, la conclusión fue que la cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria, la CABG. ¿Qué cosa? Es mejor que la CPI. Era más efectiva. Es que es más efectiva a largo plazo, ya que no necesita la revascularización. En cambio, el PCI a los 2, 3, 5 años necesita volverse a someter al paciente, porque puede tener isquemia o se puede morir por un infarto. Ok. ¿Qué recomendarían ustedes para este paciente en particular? Pues de hecho, el resumen que subió el equipo, pues mencionaba que se le había enviado a
no sé, no recuerdo qué hospital, para que se le haga la derivación aortocoronaria. Entonces, pues por lo que encontramos, pues al menos creemos que fue la decisión correcta, porque, pues como ya mencionaron, a largo plazo tiene menos complicaciones y pues menos probabilidad de necesitar un segundo método de revascularización. Entonces, Solo me queda una pregunta, estoy de acuerdo, solo me queda una pregunta. ¿Hubo alguna diferencia entre la probabilidad de morir por el procedimiento? Bueno, a corto plazo, o sea, en la cirugía y a corto plazo, la PCI tiene menos sangrados. Esa es la diferencia en sí. No, esa es la pregunta. Si hay más mortalidad en un procedimiento que en el otro. Bueno, mi artículo sí tuvo esa comparación general, en la cual lo único que comparó fue los pacientes que más se morían de acuerdo de cada procedimiento realizado, y se mueren más los de PCI. Esa fue su conclusión. Se mueren más los de percutáneo. Durante... Y bueno, perdón. Igual en mi artículo que compara ambos tipos de intervenciones, se menciona que aunque la causa o la mortalidad no sea significativa, hay un leve incremento en complicaciones que, bueno, se resumían como un acrónimo que destacaba varias complicaciones de carácter de sangrados hemorrágicos o EBCs, y pues el PCI tenía una leve mortalidad incrementada en comparación de la otra intervención. Ok, perfecto. Entonces todo va a favor del procedimiento abierto, por decir, ¿no? Esa es la última pregunta, Doc. Ok, entonces es correcto, ¿verdad? Además fue la que decidieron los médicos y ustedes en su evidencia encontraron que en realidad esa era la más recomendable. ¿Okay? La otra diferencia la da la experiencia del intervencionista. Porque si la intervención no es en las manos adecuadas, pues igual puede llevar una alta mortalidad cuando el procedimiento es a corazón abierto. Cuando se tiene al especialista con el suficiente entrenamiento, entonces esta es la mejor opción. ¿Es correcto? Pues si no hay más preguntas ya, recordar tiene que aterrizarse en el contexto del paciente. Ya vamos a ir por la mitad, por la tercera. La tercera debe salir ya perfectamente bien. 2, recordar que todos tienen que preparar y analizar el caso. Les va a servir para derivar sus preguntas y les va a servir para la participación a la hora del análisis de caso en la sesión. Pero todos tienen que preparar el caso. Ahorita sí no hay pretexto de tiempo, porque no están gastando, ¿sí?, o consumiendo tiempo, ni de traslado al hospital, ni de retiro del hospital, ni las horas que estarían en el hospital. Así es que no hay ningún pretexto para que la sesión no esté lo suficientemente bien preparada por todos y cada uno. ¿Okay? Ya vamos a hacer penalizaciones y bastante puntaje, cada vez va bajando más. Yo saqué 8, pues en esta, ¿qué crees? Puedes sacar 7 o 6, ¿ok? Porque debiera mejorar, no ser peor que la primera. Y así por el estilo. En la tercera, si en la segunda saqué 7, pues puedo sacar 6 o 5. Y en la cuarta, si saqué 5, pues puedo sacar 3 y va bajando. ¿Okay? Pero doctor, si lo sabe, si hubo un equipo que sacó 2.5 en su trabajo de historia clínica, en su nota, de verdad 2.5, un 6, o sea, lo saben, que yo no sé, no entiendo este inicio de la sesión en donde nadie está hablando, en donde entran tarde porque hay una disfunción masiva, sincrónica de los equipos de cómputo que se arreglan todos cuando pasa uno lista,
esta dificultad para que presenten un caso en donde hay silencios porque el equipo responsable no habla. Es una cuestión penosa para gente que lo único que tiene para hacer es esto. No es como que tengan otras cosas que hacer. No pueden, estamos en aislamiento, en confinamiento. Este tendría que ser como el punto alto de su día. Hay interacción social con otras personas y me van a dar la poca experiencia de razonamiento clínico que me van a dar porque no estoy yendo al hospital. Es que si no ven pacientes simulados de esta manera no van a ver ninguno y lo que muestran es una desidia, un desinterés por... Frank, no es por todos, hay gente que por el contrario lo está aprovechando, pero el grueso de los estudiantes es penoso lo que pasó hoy. De verdad es penoso, fue evidente que estaba yo muy enojado haciendo, pero es que es penoso que les dé uno instrucciones habladas por escrito, grabadas durante año y medio y no puedan seguir indicaciones. Que no puedan, que no haya un interés por ver cómo en estas circunstancias tan comprometidas para el aprendizaje de la medicina aprovechen cada oportunidad para hacerse médicos, pero parece que no, que si no se mueren se titularán y de alguna manera el conocimiento, yo no sé cómo les va a llegar, no sé qué es lo que se están imaginando, pero salvo gente que todos sabemos quiénes son, que están hablando y que están insistiendo y que están buscando, los demás, o sea, les importa un soberano pepino, o por lo menos es lo que están demostrando. Es muy enojado con su desempeño, grupo, de verdad, una vergüenza en general. Esperemos que para la próxima, no, porque si no nosotros evaluamos, y si por este taller tienen que repetir el año, pues ni modos, lo repetirán. Ok, entonces damos por concluida la sesión del día de hoy. Hasta la siguiente que les corresponda, voy a detener la grabación. Buenas tardes a todos, ok, y apurarse, estamos a 6 meses del internado, y va a ser en hospital, con todas las exigencias que lleva la labor y el trabajo en un hospital, porque ineludiblemente ahora sí vamos a estar